como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Leo, mi gallardo, porque eso es lo que tú eres, un gallardo, pero bello, precioso. Mi querido león, mi leona, son de verdad tan exuberantes y tan gallardos que te digo, son los de carácter más fuerte, diría yo, en el zodíaco, pero también cuando se las hacen, porque también tú tienes tu corazoncito de miel, también tú tienes tu corazoncito de, como quien dice, de pan de azúcar. Vamos a ver, mi querido y adorado Leo. En esta oportunidad, mira lo que vamos a hacer. Yo he conseguido unos pergaminos, los pergaminos del amor o de las predicciones para cada uno de los signos. Y yo tengo aquí el pergamino que hay que leerlo, que es para ti, mi querido Leo. Aparte de todo eso, yo quiero ver aquí las cartas, lo que está saliendo de estas cartas, porque ahora tengo varios oráculos acá en la mesa y vamos a sacar también el oráculo de Lenormand y las cartas del tarot. Y ahora te voy a explicar cómo voy a hacer la tirada del tarot. Vamos a ver entonces, primero que nada, vamos a sacar aquí 3 cartas del oráculo de Lenormand y vamos a ver aquí qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? Vamos a buscar 3 cartas, a ver qué me pueden estar hablando de ti, mi querido Leo, de ti y de tu personita especial, ¿ok? Recuerda, amor y desamor. Vamos. Aquí está una mujer y también tiene aquí una criatura en sus brazos. Aquí estoy viendo a alguien que está muy pensativo, muy preocupado, hundido en un solo pensamiento. Y aquí estoy viendo a alguien que está muy hundida en su pensamiento y está en una espera. Una mujer con un niño en los brazos. Estoy también viendo a un hombre que está muy pensativo. Puede ser también un hombre como una mujer, eso depende. Y también estoy viendo a alguien aquí que realmente está en una espera. Está esperando por alguien. ¿De acuerdo? Ahora el corte de carta fue este. Hombre en prisión llorando desesperadamente. Vamos a ver entonces qué otra cosita me pueden estar diciendo. Ya vimos por allí esas tres cartas, 4 con el corte del oráculo de Lenormand. Y ahora voy a ver acá las cartas del tarot Rider. Y vamos a ver entonces qué nos quieren decir las cartas del tarot. Vamos a ver. Voy a sacar primero que nada tu energía, mi querido Leo. La energía tuya. ¿Cómo te sientes tú con respecto a esa persona? ¿Cuál es tu energía? Lo que tienes ahora, lo que estás sintiendo por esa persona. ¿Qué te inspira? ¿Qué te dice? Te veo como que te inspira más bien mucho cansancio. Como que esta relación fue bastante dura, bastante fuerte. Y sientes que de verdad lo que hizo fue que te desgastó. Pareciera, ¿verdad que sí? Así lo estoy viendo. Por lo que veo acá, así es. Esta persona ahora solo quiere tenerte. Solo contigo y nada más. Así como empieza el pergamino de las predicciones para ti. Solo quiere estar contigo, con nadie más. Oye bien, esto es así como un poquito, yo diría que como un poquito como contra una contradicción. Esta persona, así esté con alguien, lo que quiere es estar contigo. Así esta persona viva con alguien, cuando está con esa persona lo que hace es pensar en ti. Solo quiere tenerte, solo contigo y nada más. Solo contigo quiere estar. Más nadie quiere tener en su vida sino tú. Esta persona está bastante clara. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasará en el futuro? Yo no lo sé, lo ignoro. I don't know. Ok, vamos entonces a ver que tú te sientes como cansado, cansada de todo el tiempo lo mismo, ¿verdad? A lo mejor esta persona más de una vez te lo ha dicho ya. Y tú estás allí como quizás a la espera de algo que se presente. Como que quizás a lo mejor tú estás esa persona está en 2 aguas. Probablemente está como en 2 aguas. Entre esta persona que está que tiene el pensamiento, que está pensativa, está entre esta persona que está aquí y está entre esta otra que está esperando. ¿Te das cuenta cómo es la cosa? Y al final de cuentas, lo más probable es que con el cansancio que tú traes,
con la fortaleza que te está dando más bien este cansancio, mi querido Leo, muy probablemente tú llegues a tomar una drástica decisión para con esa persona y esa persona caiga aquí en esta prisión de desamor. Yo no sé, ahí te lo dejo. Vamos a ver entonces qué dice esa persona. Esa persona está luchando, lucha y quiere seguir luchando para ganar la batalla, para siempre ganar, para siempre no salirse con la suya, ¿no? Sino para que siga las cosas como están, para que nada cambie, para que todo siga, para que para esa persona seguir con su vida y también tenerte a ti. Pero mira, aquí estoy viendo que poco a poco esta persona está sintiendo que ya como que te le estás enfriando. Porque esto no es tan fácil. Se te está enfriando, se le está enfriando a esa persona el guarapo, como dicen. Ya como que descuidó ese café y lo dejó enfriando. Mira, está saliendo de un duelo esta persona, se siente mal, no está muy bien que digamos, y de verdad siente como que a lo mejor no va a poder invertir ya en ese jardín de amor. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Porque tú te has desprendido, porque tú ahora sí estás viendo las cosas como son, porque sí ahora tú te estás dando cuenta que verdaderamente estás perdiendo el tiempo quizás con esa persona. Mira lo que te dice esa persona. Te pide perdón y quiere volver, pero te niegas. Ahora es su turno y comenzará su tristeza. Tu ex tendrá que resignarse y no podrá aceptarlo esa persona. Tú le preguntarías y le dirías, me enseñaste el desamor y ahora ¿de qué te quejas? Eso es lo que tú realmente le estarías diciendo a esa persona. Quiere algo contigo, quizás siente ahora que es un amor no correspondido, siente a lo mejor que tú ya no le estás correspondiendo como antes. El tarot de las posibilidades te está aconsejando, por otro lado, mi querido Leo, que por favor busques a quien realmente te valore. ¿Regresará? No. Llegará alguien que no te esperabas y conocerás el amor aquí verdadero. Sí que te lo digo. Mira, esta carta de mensajes de amor y confesiones, ternura, necesito un abrazo tuyo en estos momentos, te está diciendo. Esta persona no está bien, esta persona se siente mal, hay cosas que le faltan, su futuro es incierto para contigo. Oye lo que te dice el pergamino de las predicciones. Solo quiere tenerte, solo quiere estar contigo. Más nadie en su vida quiere tener. ¿Está claro o clara? Pero tú no estás como muy convencido o convencida de esto. Quizás haya alguien más contigo y ya no haya lugar para esa persona. Probablemente cuando esa persona regrese, quizás a lo mejor tú tengas a alguien, ya hayas conseguido a alguien, qué sé yo qué, tanto esperar y el que espera y espera desesperado se queda. Y veo que esa persona quizás está como decidiendo en dónde quedarse y no termina de decidirse. Y en ese momento tú agarras y te dices, pues hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegó lo nuestro. No sigo esperando esa indecisión tuya. Vamos a ver, quizás tú dices ver para creer. Ajá, reclama tu presencia esa persona. No funciona su rueda de la fortuna. Hay un muro de contención entre ustedes ahora. Lo que lo estás tomando ahora con calma. Se lo dejas todo al universo y ves la vida desde otra forma. Te estás calmando, verás la vida de otra forma, ya no será lo mismo, ya te darás cuenta que no es la única persona en el mundo, que pueden haber otras personas que puedan trabajar mejor la relación que esa persona. Estoy viendo aquí el oráculo de Lenormand, porque estoy leyendo el pergamino y viendo los oráculos. Y el oráculo de Lenormand saca los lirios y dice que va a haber una gran sabiduría de tu parte para tomar decisiones, una gran madurez, una armonía, una paz, una relación que viene madura y que seas alguien seguro para tu vida. Alguien quiere manifestarse y tiene una gran esperanza. Está tan solo como tú, esa persona que viene del futuro. Quizás no has querido darle una entrada en un principio,
pero puede ser que en cualquier momento pueda aparecer y vuelva el calor de antes. Aunque se siente en la cuerda floja, pero es porque tú no estás muy seguro o muy segura de ti. Habrán comunicaciones con esa persona del pasado. Pareciera ser que así fuera. Pareciera que hubieran comunicaciones. Solo tú tienes la última palabra. Tienes que manifestar el amor, no importa la situación. Los une una decisión. Quizás ahora no estás en la disposición, pero esperemos más adelante. En resumidas cuentas, muy probablemente esa persona no termina de decidirse y quizás a lo mejor venga alguien nuevo, pero a la larga quien tú quieres es a esa persona del pasado. Por lo que está diciendo el pergamino acá. Pide perdón y quiere volver y te niegas en principio. En principio todo está difícil. En principio todo está oscuro para esa persona. Pero vuelvo y digo lo que dice aquí el pergamino en la última parte. Habrán comunicaciones. Solo tú tienes la última palabra. Oye bien. Tienes que manifestar el amor, no importa la situación. Los une una gran decisión. Quizás ahora no estás en la disposición, pero vamos a esperar más adelante. Así que puede ser que en cualquier momento esta persona pueda aparecer definitivamente con una decisión en las manos. Así que vamos a ver qué pasa. Ahorita veo a esta persona un poco incoherente, vuelvo y digo, pero veo que también a lo mejor tú estás viendo para otro lado, pero finalmente podrá llegar nuevamente esa persona a querer definitivamente concretar contigo. Quiere algo ahora en serio, eso sí. Pero ¿qué pasó aquí? Aquí lo que pasa es que también le movió un poco los celos y le movió un poco, como quien dice, esa parte que estaban, como quien dice, el machismo en todo caso, o el feminismo, le movió un poquito las fibras. Y a lo mejor es por eso que ahora entonces esta persona definitivamente termina por decidirse. Y quizás a lo mejor con el tiempo tú le puedas dar otra oportunidad. Ahí te estoy dejando yo, mi querido y adorado Leo, con esta lectura. Sí se vio o se sintió un poquito como medio como contradictoria, pero así son las cosas. Eso fue lo que dijo el pergamino. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Leo. Nos vemos. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo. Bye bye.